Señor y voy a leer en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Voy a leer los versículos 1 al 10. Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Diga conmigo: vio y creyó. Versículo 9: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Espíritu Santo, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos hablas, nos instruyes, nos diriges. Gracias, Espíritu Santo. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres y creemos que en esta mañana tú estás con nosotros. Tú nos hablarás la palabra, tú renovarás nuestras vidas, que todo el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Y lo veremos, Señor, actuando en nuestras vidas. Una cosa te pido: que ninguno salga de aquí de la forma como entró, sino que seamos renovados y transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es un día donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como una celebración tiene que comportarse como tal. Y yo sé que muchas cosas espiritualmente surgieron en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero leyendo y meditando en tanto que podría compartir hoy, el Espíritu Santo me llevó a este pasaje para que podamos ver lo que naturalmente está sucediendo. María era la encargada de llevar dos noticias importantes, dos noticias que nos van a dar una luz acerca de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros hoy. Les acabo de leer la primera. María, me imagino que una mujer muy apasionada por Jesús y entregada, no dejó que amaneciera aquel primer día de la semana y llegó al sepulcro y se acercó estando todo oscuro. Y cuando se dio cuenta, ella se iba, me imagino, a postrar a ver cómo estaba la piedra. Se había movido. Ella se asomó, no había nada adentro, y ella se asustó mucho, y entonces dice que corrió hacia donde estaba Pedro y Juan y les dijo: se robaron el cuerpo de Jesús, no está ahí. Algo sucedió, la noticia, como ella la comunicó, me imagino, y como sucedió todo, hizo que Pedro y Juan se levantaran y corrieran al sepulcro. Como estamos leyendo el libro de Juan, me imagino que para Juan era importante poner que él llegó primero que Pedro. Y entonces dice que Pedro iba corriendo, pero que Juan le pasó. Y que cuando llegaron al sepulcro, Juan no se atrevió a entrar, solo se asomó. Y llegó Pedro y entró y empezó a buscar. No estaba el cuerpo de Jesús. Entonces dice que luego Juan se acercó, y como les dije ahora y leímos, Juan vio y creyó. La pregunta de esta mañana es: ¿qué vio y qué creyó? Lo que Juan vio fue un sepulcro vacío, y lo que creyó fue lo que María le había dicho, que se habían robado el cuerpo de Jesús. Juan no creyó y no dijo: gloria a Dios, resucitó. No, dijo: se robaron el cuerpo. ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando?
Pastor Eduardo, ¿de dónde saca usted que Juan lo que vio y lo que creyó fue lo que dijo María? Del versículo que sigue, porque dice el versículo 9 claramente: porque aún no habían entendido la escritura. Qué importante es pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra a nuestros corazones. Qué importante es pedirle a Dios que no solamente esta palabra entre aquí, sino que baje al corazón. Que podamos comprender, porque aquellos hombres, siendo discípulos de Cristo, no comprendieron que Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Cuando María trajo el mensaje, la primera noticia de que el cuerpo no estaba, corrieron a buscar una razón ante aquella duda, ante aquella incertidumbre. Y tal vez hay personas hoy aquí que están corriendo tras algo, pero con duda, con incertidumbre, con temor. ¿A dónde se habrán llevado aquel cuerpo? Tal vez algunos han oído, han creído, han visto, pero cosas que no son de Dios para ellos. Aquellas personas estaban presenciando el milagro increíble de la resurrección, y aunque lo estaban presenciando, sus corazones no lo entendían. Y tenemos que pedirle a Dios que se revele a nosotros. Aquel mismo día, Pedro y Juan regresaron con los otros discípulos, pero María se quedó en el sepulcro. Y dice el versículo 11: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, recopilando, María se había levantado temprano, no había amanecido, llegó al sepulcro, vio la piedra movida, se asomó, no había nada, y corrió con la primera noticia: se robaron el cuerpo de Cristo. Algo pasó. Pedro y Juan regresaron con ella corriendo, se asomaron, entraron, vieron que lo robaron, y entonces se preocuparon: se lo vamos a ir a decir a los otros discípulos. María quedó ahí, quedó llorando, quedó consternada por lo que ella pensaba que estaba sucediendo, al punto que su dolor no le permitió ver que habían ángeles ahí. Su dolor era tan grande que ella no pudo entender que Jesús estaba ahí con ella. Y hay mucha gente que está pasando circunstancias difíciles. Tal vez te han defraudado, tal vez te han herido, tal vez has pasado un momento difícil y tu dolor es tan grande que no puedes ver claramente que Jesús está ahí contigo. Y el dolor llega a ser como una venda que no me permite ver, y María empieza a llorar. Jesús le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella lo confunde con la persona que trabaja en aquel lugar. ¿Dónde llevaste ese cuerpo? Dímelo, yo lo voy a volver a traer. Y entonces podemos ver que sus ojos no habían sido abiertos. Oh, yo le pido al Espíritu Santo que nuestros ojos sean abiertos esta mañana, para que podamos ver que Jesús está aquí con nosotros. Y entonces María no comprende que Jesús le habla hasta que Él dice su nombre: María. Ella lo entiende, le dice: maestro. No me imagino, si creo que las mujeres son más expresivas que los hombres, ¿verdad que sí?
Bueno, si querían. Cuando yo salgo y voy a hacer algo, a trabajar, o tengo que ir a un viaje y regreso a la casa, mi esposa me dice, ¿cómo le fue? Y yo le digo estas palabras y empiezo a describir mi viaje. Bien. No, pero en serio, cuénteme. ¿Y qué dijo? Ah, sí, le mandaron saludos. Todo estuvo bien. No, pero cuénteme qué pasó. Ah, sí, fuimos allá. Pero no, cuando Andrea va de viaje o hace algo y regresa, y yo le pregunto, ¿cómo te fue? Ella me cuenta hasta qué formas tenían las nubes del cielo, porque ella lo pudo ver todo, lo sintió todo y lo expresó todo. Y cuando María se dio cuenta que era Jesús, no me imagino qué gesto hizo para tirársele encima. Y le dijo, no me toques. No he subido al Padre, pero lo que se despertó en aquella mujer era algo tan intenso. Su amor por Jesús era tan grande, pero su dolor la había cegado, que Jesús estaba aquí con ella ahí. Se le había olvidado. Pero aquella palabra le abrió los ojos y Jesús le dijo, regresa ahora con los discípulos, pero ahora con otra noticia. La noticia no es que el cuerpo se lo robaron. La noticia es que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y si Él está vivo, hay esperanza. Y si Él está vivo, hay esperanza para ti, para tu casa, para tu familia. Hay esperanza para Costa Rica. Si Jesús está vivo, alguien puede decir amén por eso. La segunda noticia era diferente. Se acercó otra vez a los discípulos y la Biblia no dice que hablaron, pero ella les dijo, no, ahora es diferente. No es que se robaron el cuerpo, ahora yo lo vi y lo escuché. Oh, le pido al Espíritu Santo que salgamos en esta mañana diciendo las palabras de María. Yo vi a Jesús y lo escuché. Ella llevó aquel mensaje y entonces los discípulos, algunos creyeron, tal vez otros no. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos no los escuché. Y los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Ahora bien, de ese regocijo se trata este domingo. Creo que nadie me escuchó. Todo lo que le he dicho en la introducción para poder decir esta frase. De este regocijo se trata este domingo. Jesús está vivo. ¿Cómo puedo describir esto? ¿Cómo puedo describir el gozo de aquellos hombres que estaban encerrados en un cuarto lleno de miedo por los judíos y de un pronto a otro aparece el Salvador Jesucristo? No me imagino la primera noticia, cómo les aumentó el miedo. Se robaron el cuerpo, hay una conspiración, algo puede estar pasando. Luego llega la segunda noticia y es María diciéndole, lo vi y lo escuché. Y no me imagino entonces cómo aquellos hombres pudieron explotar de alegría de haber estado en un cuarto encerrados con miedo, a ver al Señor Jesucristo diciéndoles, paz sea con ustedes. Es lo mismo que te quiero decir. Cuando ese Cristo resucitado se revela a tu vida, no importa que estés en un cuarto encerrado con el miedo más grande, tu tristeza se transformará en gozo. Y si Jesucristo ha resucitado, Él se va a llevar tus temores y te va a dar la libertad que tu corazón anhela. Alguien puede decir amén por eso.
Encontrarse con el Cristo resucitado cambia mis temores en alegría. Y ellos se regocijaron cuando vieron a Jesús. Se llenaron de gozo. Esa resurrección, ese Cristo que está hoy sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Él ha resucitado, Él está vivo. Él ha vencido la muerte y nosotros hemos vencido la muerte junto con Él. Y si Él está vivo, tenemos esperanza. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 14, que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano y la fe también es en vano. Si Cristo no ha resucitado, es en vano lo que podamos hablar. Pero como nosotros hemos creído en que Él se ha levantado de los muertos, esa resurrección nos ha dado vida, nos ha dado paz. Y en esta mañana te da esperanza. La esperanza que tal vez María no tenía al ver el sepulcro, pero hablando con Jesús su vida cambió. La esperanza que tal vez los discípulos no tenían, llenos de miedo, encerrados en un cuarto, pero ese miedo se transformó en gozo cuando vieron a Jesucristo. Es la misma esperanza que sigue viva aquí, porque el Cristo resucitado va a llegar a tu casa, va a llegar a tu familia, va a llegar a tu salud, va a llegar a tu economía. El Cristo resucitado sigue cambiando vidas y sigue siendo la solución de Costa Rica. ¿Hay alguien que pueda decir amén por eso? Si se lo va a dar, déselo al Señor. Cristo está vivo. No sé cuántos de ustedes lo pueden comprender, pero una cosa le pido al Señor, y es que cada uno de ustedes y yo nos encontremos con ese Cristo resucitado. Necesitamos conocer al Señor, acercarnos a Él, que nuestros ojos se abran para entender la palabra. Necesitamos conocer al Cristo resucitado. Y gloria a Dios por la vía dolorosa, y gloria a Dios por el sufrimiento que Él vivió, porque lo hizo por nosotros. Pero si hay algo que necesita la iglesia de hoy, es ver el poder que despertó a Cristo y lo levantó de los muertos. Y necesitamos a ese Cristo resucitado, ese poder de transformación en nosotros. Mientras todo esto sucede aquí en la tierra, y podemos ver la debilidad humana, la incredulidad de inclusive sus mismos discípulos, mientras podemos ver la duda y el temor que algunos de ellos manejan en el espíritu, hay cosas increíbles que están sucediendo en el espíritu. Esa resurrección trajo cosas increíbles a nuestras vidas. Hay 3 verbos que yo quisiera compartir con ustedes hoy, que tal vez nos van a ayudar a entender un poco más de la obra de Cristo. Le voy a pedir a don Antonio si me puede ayudar. El primero de ellos es que quiero recordarte en esta mañana que Cristo pagó por tu libertad. Creo que nadie me escuchó. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Por alguna razón, don Antonio la tiene. Pero cuando la palabra de Dios dice que Dios me hizo libre, ese acto de libertad es un acto de agresividad, es un acto de poseer. Cuando tú tienes algo o quieres recuperar algo, tú no llegas y le dices: ay, porfi, devuélvamelo. Ay, chiquillo, no sea malo. No, cuando usted dice: yo voy a pelear por mi libertad, ese verbo libertad es tomar lo que es mío. ¿Alguien está conmigo? Cuando la palabra de Dios dice que Cristo me hizo libre, no es que Cristo llegó: ay, voy a ver si me lo sueltan. No. Dios llegó a decir: no, Andrea es mía, Bernardo es mío, Andrés es mío, Juan es mío, Ana es mía. Él no vino a buscar, no, Él vino a liberar.
¿Alguien está conmigo en esta mañana? Cuando Dios dice, yo te hice libre, Él está diciendo, las drogas te tienen atado. No, esto es mío. El pecado te tiene atado. No, esto es mío. Cuando Dios te viene a liberar, Él agresivamente te saca. No es que Él anda diciendo, voy a ver qué hago. No, no, no. Es que tú le perteneces a Dios y Él no va a permitir que ninguna otra cosa sea tu dueño. Y cuando la palabra de Dios dice que Él vino a liberar, Él vino a tomar lo que es de Él. Tú le perteneces a Dios. El segundo verbo es redimir. Cuando hablamos de redimir, de por medio tiene que haber un precio. ¿Ok? Ese precio es el precio que Jesús pagó. Y cuando hablamos de redimir, estamos diciendo que hay algo muy valioso que para mí es muy valioso, significa mucho. Entonces yo estoy dispuesto a pagar un precio para redimir eso y que me lo entreguen. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es que Él pagó un precio para sacarnos de maldición. Y aunque la salvación es gratis, se dice que la salvación es gratis, la salvación no es gratis. Jesucristo pagó por tu salvación en la cruz del que tú la hayas recibido gratis es otra cosa. Pero cuando la palabra de Dios dice redimir, está diciendo que algo se pagó por ti, que tú tienes valor para Dios y que Dios estuvo dispuesto a pagar el precio para pasar toda la eternidad contigo, que tú tienes gran valor para Él y que Él ha redimido tu vida. Él ha pagado un precio, un sacrificio. Muchas gracias, don Antonio. El tercer verbo es renacer. Cuando nosotros venimos a Cristo, en el poder de la resurrección de Cristo, nosotros renacemos. Ahora bien, quiero aplicar estos tres verbos que yo creo que nos quedan un poco más claros a la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, el cual nos ha, ¿qué? Librado. O sea, Él no llegó, las tinieblas, suélteme a ese, porfis chiquillas, no sea malo cachudillo, dámelo. No. Él vino y te tomó, porque dice, tú eres mío, tú eres mía. Y Él dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y no solamente nos ha librado, sino que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, tú has sido arrebatado de las tinieblas y Él te ha puesto en el reino de los cielos. Hay alguien que está conmigo ahí. Él te ha puesto en el reino. Él te ha arrebatado de las tinieblas y te ha puesto en el reino de los cielos. Lo segundo es que Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14 dice, Cristo nos redimió. O sea, que de la maldición de la ley, que la ley tenía un derecho sobre nosotros. El que no cumplía la ley, toda la ley, merecía morir. Y entonces dice que Cristo nos redimió. Él pagó un precio por nosotros de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. ¿Para qué? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús, ¿qué? La bendición de Abraham nos alcanzase. O sea, que Cristo vino y pagó el precio. ¿Y para qué lo pagó? Lo pagó para traerte a su reino, y que ahora las bendiciones que habían sobre Abraham ahora estarán sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y dice que las bendiciones de Abraham nos alcanzasen, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Cuando Cristo paga el precio por ti, Él te redime. Y en esa redención tú recibes bendición. Y no solamente eso, por la fe recibes la promesa del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que en Romanos capítulo 8 versículo 11 dice la palabra de Dios. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿cuántos tienen ese Espíritu dentro de ustedes? No los escuché. ¿Cuántos tienen ese Espíritu dentro de ustedes? Y que si ese Espíritu mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el mismo Espíritu que levantó a Cristo es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que va a renovar, a traer nuevas fuerzas a nuestro cuerpo. Alguien tiene que levantar la mano y decir: yo recibo salud divina. Yo recibo nuevas fuerzas. No los escucho. Yo recibo nuevas fuerzas. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo está en mí, vivifica mi cuerpo. El cáncer no puede vivir dentro de mí porque yo tengo la vida del Espíritu. La enfermedad no puede estar dentro de mí. Yo tengo la vida del Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo. Él te redimió, eres de valor para Él. El tercer verbo es renacer. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese renacer es volver a tener vida, que vuelva a haber vida en nosotros, a soplar. No sé cuántos están aquí y le dicen: Espíritu Santo, yo por dentro me siento muerto. O tal vez estás escuchando la palabra y tú dices: yo quiero que te reveles a mí, yo quiero esa vida. Es el Espíritu Santo que te quiere hacer renacer en el Espíritu. A veces estamos tratando de cambiar todo, de que todo se renueve, mi casa, mi familia, mi matrimonio, todo, pero en realidad el que tiene que cambiar soy yo. El que necesita el soplo del Espíritu soy yo. Quiero renacer. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 4 al 6, Pablo lo dice claramente. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Alguien puede decir amén por eso? Versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ese renacer en tu espíritu puede suceder hoy. Con esa fe que tú tienes, pedirle al Espíritu Santo: quiero que soples vida sobre mí, quiero renacer. Es ese mismo Espíritu Santo. Y con esto quiero cerrar. Juan capítulo 20 versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Por eso no hay que faltar al culto. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mientras en el mundo espiritual cosas increíbles fueron hechas, en lo natural seguimos siendo seres humanos débiles. No les estoy hablando de un ateo en el 2019. Les estoy hablando de un discípulo de Cristo que caminó con Él, que lo vio hacer milagros, que lo vio resucitar muertos, que lo vio sanar ciegos, que lo vio multiplicar la comida, que lo vio haciendo grandes cosas. Y Él mismo dice: no creo que esté vivo.
Si no pongo mi mano, si no veo, si no toco sus heridas, no voy a creer. Y entonces dice el versículo 26, 8 días después. Yo creo que esto es como las lecciones que Dios nos da a todos. ¿Qué le costó aparecer ese mismo momento? Mientras Tomás decía, no, yo no voy a creer si no pongo, ¡pum!, aparece Cristo. No, dice 8 días después. ¿Cuántos en esta mañana pueden reconocer que están en los 8 días de Dios? Que estás orando y orando y no ves la respuesta. ¿Cuántos están clamando por algo en sus vidas? Y tal vez has visto a Dios actuar rápidamente en algún área de tu vida, pero hay otras en las que sigues luchando, sigues peleando, sigues pidiéndole a Dios y no ves la respuesta. Ah, no, pastor, yo no estoy en los 8 días, yo llevo años en esto. Pero quiero decirte que tu fe no debe desmayar. No me imagino cómo fueron aquellos 8 días, pero en mi mente, en Eduardo 1:7, ya voy avanzando, me imagino a los discípulos tratando de convencer a Tomás. Tomás, en serio que vino, palabrita que vino. Yo lo vi, estaba aquí, me enseñó las heridas. Y no creo. Día 1, día 2, día 3. Y conforme pasan los días sentimos que Dios no nos responde, que la fe se debilita. Me imagino que al día 7 ya Tomás estaba diciendo, bueno, que aparezca. A ver, que aparezca aquí. 1, 2, 3. No aparece. Y vivimos en nuestras luchas de fe. Pero el día 8 llegó. Creo que nadie me escuchó. El día 8 llegó. Creo que nadie me escuchó. El día 8 llegó. El día 8 va a llegar para ti. El día 8 va a llegar para tus hijos. El día 8 alguien tiene que creer que el día 8 va a llegar para mi casa, que el día 8 va a llegar para mi economía, que si Cristo ha resucitado, esto es cuestión de tiempo, porque Él dijo en la cruz, consumado es. Llegó Jesús y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, usted a mí no me toque. Usted a mí no me toque. Todos los milagros que hicimos, todas las veces que le dije que iba a resucitar, y usted con su incredulidad, y ahora si quiere venir a toque, que toque. No, a mí usted no me toque. Yo con gente así no ando. Con gente así yo no quiero nada. Yo solo quiero andar con los que me creen. Yo solo quiero andar con la gente que nunca duda. Esos son los con los que yo ando. Usted a mí no me toque. Ese no es Jesús. Ese no es mi Jesús. Jesús conocía la debilidad de Tomás y Él no se aprovechó de su debilidad para humillarlo. Lo primero que hizo cuando entró a aquel lugar fue acercarse a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dígale al que tiene la par, no seas incrédulo, sino creyente. Al del otro lado dígale, no seas incrédulo, sino, es que no los escucho. Al del otro lado dígale, no seas incrédulo, sino creyente. Oh, dígale a otro más, dígale, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Y cuando Jesús apareció y le dijo, Tomás, yo no vine a rechazarte, yo vine a aceptarte, yo vine a abrazarte. Pon tu mano aquí, tócame. No importa lo que hayas vivido, pero deja de ser incrédulo y conviértete en creyente. La reacción de Tomás aquel día está en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío, te voy a servir. Dios mío, te voy a adorar. Señor mío, te voy a servir. Dios mío, te voy a adorar. Oasis, Dios te está llamando a que conozcas a tu Señor y a tu Dios. Yo creo que nadie me escuchó. Oasis, Dios te está llamando a que conozcas a tu Señor y que conozcas a tu Dios, porque al Señor se le sirve y al Dios se le adora.
Con esto voy a cerrar. Señor mío y Dios mío, versículo 29. Entonces Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados el 21 de abril en Heredia, en Costa Rica, en la iglesia Oasis. Tomás, porque me viste, creíste. Oh, te voy a decir algo: bienaventurados el 21 de abril todos los que se juntaron en la iglesia Oasis para celebrar que yo resucité. Son bienaventurados. En abril del 2019, el 21, se reunió una gran multitud de gente que dijo: yo no necesito ver para creer. Yo no necesito tocarte para creer. Jesús, yo te creo. Jesús, yo te creo. Yo creo que tú resucitaste y que tú estás a la diestra del Padre, y que si tú resucitaste, hay esperanza para mi casa, hay esperanza para mi país, hay esperanza para mi economía, hay esperanza para mi salud. Jesús, yo no necesito tocarte, yo te creo. Y esa es la generación que Dios está despertando en este país. Una generación que cree y que quiere encontrarse con ese Cristo resucitado.